Bien, estamos de vuelta aquí en ProMarca Radio y Televisión Educativa y pasaremos a una parte muy importante de nuestro programa, que vendría a ser el inventario del patrimonio cultural del distrito de Marca. Precisamente se nos ocurrió presentar esto como programa de inauguración para darnos una idea de qué tan rica es nuestro distrito de Marca si hablamos de cultura, de tradiciones, y precisamente trabajar esto para educar a nuestra población marquina precisamente en su cultura. Así que vamos a presentar unas imágenes en las cuales ustedes van a poder observar un poco de este amplio patrimonio cultural. Las imágenes van a poder ser vistas por los que están a través del Facebook Live. Y bueno, así mismo vamos a describir un poco sobre ellas para nuestros oyentes que están a través de Radio San Lorenzo. Así que vamos a presentar este inventario del patrimonio cultural marquino, que precisamente fue desarrollado en base a el libro de Marca, de las tradiciones de Marca, un libro muy interesante de nuestro distrito. Así que vamos ahora a poder observarlo un poco sobre ello. Sí, ya lo tenemos en imágenes, es el inventario del patrimonio cultural marquino, ¿no? Hemos trabajado el fondo para estas diapositivas de una yigya de nuestro distrito de Marca y comentarles que el patrimonio cultural se divide en dos tipologías, el patrimonio inmaterial y el patrimonio material. Vamos a comenzar con el patrimonio inmaterial, que podríamos decir que es ese patrimonio intangible, ese patrimonio que de una u otra manera no puede ser tocado físicamente, que no ocupa un lugar en el espacio. Y son danzas, gastronomía, vestimentas, tradición oral y los idiomas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a nuestra emblemática danza del Inca y sus payas de Marca, declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2014. Esta danza del Inca y sus payas de Marca se remonta a tiempos virreinales en los cuales se recrean los sucesos de la conquista del Perú. Luego tenemos a la danza, a la estampa de los capitanes de la fiesta, que justamente representan a los tres socios de la conquista. Luego continuamos con la siguiente danza, que es la danza de los huancos, muy tradicional de nuestra fiesta del Corpus Christi, una danza milenaria que también venimos trabajando desde ProMarca para su declaración como Patrimonio Cultural de la Nación. Luego continuamos con la danza de los caporales, los negritos, que se presentan en el mes de julio por la fiesta de la Virgen del Carmen de Marca. Y no podemos dejar de mencionar a esta danza que está en recuperación, que es la danza de las marchanas, ¿no? Justamente tenemos ahí a las marchanas en la festividad de la Santísima Cruz de Pircay en el mes de septiembre. Pasamos luego con el aspecto de las festividades, nuestra grandiosa fiesta de el patrón San Lorenzo de Marca, de los días 8, 9, 10, 11 y 12 de agosto. ¿Qué marquino no ha sido parte de esta fiesta? ¿Qué marquino no tiene un hermoso recuerdo en alguno de estos momentos de esta fiesta patronal, donde hemos visto a nuestras payas danzando por las calles de nuestra Marca, la procesión de San Lorenzo, quien no ha comido su jacacashki en este día, ¿no? El 10 de agosto, la corrida de toros y todas estas manifestaciones que precisamente forman parte de esta fiesta del patrón San Lorenzo de Marca en el mes de agosto. Luego continuamos con una fiesta muy importante, una festividad importante en el calendario católico y marquino también, que es la Semana Santa, que en Marca tiene sus días cúlmenes, el día jueves y viernes santo, con una manifestación que a mi criterio de verdad es única en el Perú. No he visto que en ningún lugar se repita esto, que es la procesión del Cumuchi. De repente en Ichoca, en Pampachico, que son zonas cercanas y que forman o que tienen una cultura en común, pero fuera de esta zona de Marca, la verdad que no he visto algo similar, que a un crucifijo lo decoren con estas flores, con este arco de flores, dirigidos, encabezados por la flor de Yima Yima. Así que es importante resaltar esta manifestación cultural. Luego seguimos con los carnavales de Marca celebrados en el mes de febrero, como en todo el Perú, estos carnavales llenos de alegría, que justamente también se realiza en honor en Marca a nuestro patrón San Lorenzo. Seguimos luego con la fiesta de la Santísima Virgen del Carmen, donde bailan justamente los negritos, y se celebra en el mes de julio, y que esos últimos años ha cobrado una importancia que justamente está también igualando a la fiesta de San Lorenzo, ¿no? Parece que los funcionarios se están poniendo las pilas para también darle importancia
a esta festividad de nuestro pueblo de Marca, ¿no? Seguimos, hablamos ahora sobre un poco de las vestimentas, ¿no? ¿Quién no ha visto esta majestuosidad, ¿no? de las vestimentas de las payas de Marca, del Inca, del Rumiñahui, del Auquish, ¿no? Quienes forman parte de esta danza, ¿no? Justamente enviarle un saludo especial a la señora Norma Espinosa, artesana emblemática de nuestro distrito de Marca, ¿no? Y que hasta hoy en día viene trabajando muy entusiastamente estas vestimentas para nuestros danzantes. Luego tenemos la vestimenta de la mujer marquina en la siguiente imagen, ¿no? Vamos a ver este traje típico de nuestras mujeres, que también es una hermosura, una preciosidad, ¿no? Que también puede ser considerado patrimonio cultural de la nación. Vamos a verlo eso en la siguiente imagen, ¿no? No sé si podríamos pasar a la siguiente lámina. Exacto. Tenemos ahí justamente esta vestimenta de la mujer marquina, ¿no? Muy conocida, muy, digamos que muy elegante, ¿no? Como lo vemos en imagen, ¿no? Y qué mejor que tener de fondo a el paisaje del valle del río Marca, ¿no? Luego continuamos con una manifestación cultural que se repite en muchos pueblos de nuestro país, ¿no? Que es el uso hasta hoy en día muy fuerte del idioma quechua en nuestro distrito de Marca, en la variante de Ancash Huaylas, ¿no? El idioma quechua que se extiende por diversos países de nuestro Perú. El quechua, comentarles que se habla en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y Argentina, ¿no? Y muchos estudiosos lo dividen en dos tipos, ¿no? El quechua periférico y el quechua central. En este quechua central es donde se ubica la variante Ancash Huaylas, que es hablada en nuestro distrito de Marca, ¿no? Tenemos justamente ahí un mensaje en quechua que dice: Marcacho ya pansikmi une shumaj quichuaja shimita parlansikmi, ¿no? En Marca todos hablamos en quechua, esta lengua milenaria nuestra, muy hermosa, como dice este mensaje, y que precisamente también iremos trabajando desde esta página, de estas plataformas de ProMarca. Luego tenemos ahora el patrimonio material de nuestro distrito de Marca, ¿no? Encabezado por estos vestigios, por estos restos arqueológicos. La tradición nos cuenta de que Marca fue fundada, podríamos decir, el pueblo de Marca fue fundado durante el periodo virreinal en base a nuestros 4 ayllus, ¿no? Parajmarca, Jacamarca, Pircaumarca y Chaupismarca, ¿no? Que eran estos 4 ayllus que se ubicaban en las partes altas de los cerros, de las montañas, y que justamente habitaban nuestros antiguos marquinos estas chulpas o ciudadelas, como lo que vemos en imagen, la ciudadela de Parajmarca. Luego tenemos en la siguiente lámina a la ciudadela de, pasamos por favor, la ciudadela de Pircaimarca. Luego tenemos la ciudadela de Jacamarca y finalmente la ciudadela de Chaupismarca, ¿no? Todos estos vestigios arqueológicos, recursos patrimoniales, recursos turísticos que sería genial que más adelante puedan ser trabajados, puedan ser gestionados para convertirlos en atractivos turísticos de nuestro distrito de Marca, ¿no? Y así poder contribuir a su conservación y, ¿por qué no?, que esto beneficie a la población a través de la actividad turística, ¿no? Que sin duda alguna, si lo trabajamos de una manera sostenible, va a dar muchos beneficios a nuestra población marquina. Continuamos con nuestra siguiente imagen, que es la flor de Yima Yima. Ahora nos enfocamos en el patrimonio natural. Esta flor nativa de las punas marquinas, que, como les comentaba, en Semana Santa es utilizada para decorar el arco del Cumuchi, ¿no? La Yima Yima Hueta, que justamente tenemos una canción muy muy simbólica, la flor de Yima Yima, de Jody Gamarra, ¿no? Que es muy muy linda, que es entonada muy hermosamente por nuestra marquinita, la señora Aurelia Samaritano Barrero. Bueno, este fue el inventario del patrimonio cultural y natural del distrito de Marca. Agradecemos infinitamente a Gustavo Gamarra Cubillas por las fotografías que nos ha brindado para esta presentación. Él también es parte del equipo de ProMarca de Radio y Televisión Educativa. Pasamos ahora a un segundo intermedio musical a cargo de la banda Juventud Marca, quien nos presenta el tema Guachita de la Puna. Su director
es el señor David Jeremías Ita Méndez, y pueden contactarlos al teléfono 996-561-333. Ellos fueron fundados, esta banda se fundó en 1998 y está a 2 años de festejar las bodas de plata de esta histórica banda de nuestro distrito de Marca. Pasamos ahora con Guachita de la Puna a cargo de la banda Juventud Marca. Ayer un proyecto, ahora una realidad, porque somos los nuevos ídolos en bandas. Somos la banda que nace de la música Juventud Marca. La banda que así tiene marca. Elogiados y siempre queridos donde llegamos. Desde muy lejos he venido, paisanita, porque te quiero con locura, vida mía. Ahora que estoy cerca de ti, amor mío, voy a abrazarte y quererte con el alma. Como guacheta de la puna he venido, siento malas voluntades, vida mía. Al fin todo se acabará con el tiempo, como el humo del cigarro en el aire. ¡Ay, ay, ay! A ver, la manchita con chispa que levante las manos. Arriba las manitos, arriba las manitos. ¡Ay! Para que baile la misma gente en Italia, en Roma, en Barcelona. ¡Vamos! A mi madrecita bendigo este canto, aunque se encuentre muy lejos, ella me escucha. Nunca nos abandones a tu pobrecito, viviendo en este mundo lleno de penuria. En España,
esa fue la banda Juventud Marca con Guachita de la Puna, ¿no? Vamos ahora a continuar con la mención de nuestros auspiciadores. Tenemos en segundo lugar, ¿no? Luego de haber mencionado el primer auspiciador, tenemos a Corporación Cautep, Vidrería RMS Agregados, ¿no? Ellos ofrecen multiservicios en aluminio y cerrajería y pueden contactarlos al número 966-598974, ¿no? Y así mismo pueden contactarlos al correo electrónico ccdrose@gmail.com. El siguiente auspiciador es la funeraria El Marquino, ¿no? Pueden contactar con su representante Jesús Toledo Sarria al 9967-44004, ¿no? Ellos ofrecen servicios fúnebres para asegurados, salud, AFP, SOAT, empresas privadas, estatales, etc. Ofrecen cremaciones y traslados a nivel nacional, trámites internacionales, ofrecen atención permanente las 24 horas y se ubican en el Jirón San Jorge número 102, Urbanización San Carlos, en el distrito de Comas, frente a la puerta de emergencias del Hospital Sergio Bernales ex Coyique, ¿no? Pueden contactarlos, como repito, al número 9967-44004, ¿no? Luego de mencionar a nuestro tercer auspiciador, ya vamos finalizando este programa inaugural de Promarca Radio y Televisión Educativa, invitándolos a sintonizarnos sábado a sábado en este bonito programa desde las 10 de la mañana, tanto en la plataforma de Facebook, que será transmitido en vivo para que puedan verlo también a través de las imágenes, y también en Radio San Lorenzo 97.9 de la frecuencia modulada en el distrito de Marca, ¿no? Sin más que decirles, nos despedimos con un cierre musical a cargo de la banda monumental Virgen del Carmen de Marca, quien nos presenta el mix Marca de Mis Amores. Su director es Jim Falero Ferrer. Esta importante banda de nuestro distrito de Marca se inició el 16 de julio del 2004. En aquella fecha, los nietos de don Ernesto Falero Gómez se organizaron en memoria suya para la festividad de la Virgen del Carmen de Marca, lo cual se hizo para amenizar dicha festividad. Es por ello que se formó esta agrupación. Desde entonces ellos llevan con mucha fe y responsabilidad este trabajo que justamente lleva el nombre de esta importante advocación mariana, que es la Virgen del Carmen, muy venerada en nuestro distrito de Marca, ¿no? Pueden contactarlos al número 946-551-071. Para finalizar, enviamos un fuerte abrazo al distrito de Marca cercado, al centro poblado de Ichoca, los anexos de Chura, Pácar, caseríos de Cuiguán, Huancahuasi y Colina. Que tengan un bonito día. Shumajunaj Yapan Zikpaj. Y te entregamos este ramillete de canciones con la banda monumental Virgen del Carmen de Marca, de Jim Ferrer Falero, y te canta Miki Vergara. Por el barrio de Pirca y Marca, por el barrio de Cajamarca, ando buscando una marquina que a mí me quiera. Por el barrio de Parasmarca, por el barrio de Chauquismarca, estoy buscando una marquina que a mí me quiera. Ando buscando un amor, una marquinita bonita para entregarle todo mi amor. Y nos vamos a la hermosa tierra de Marca con producciones audiovisuales Ferrer. Gracias.
Gracias a la inspiración del señor Raúl Ferrer Cubillas. ¡Eso! Si la consigo, qué suerte mía, entre mis brazos perdurará. Como paloma en jaula de oro, arrullando mi felicidad. Si la consigo, qué suerte mía, entre mis brazos perdurará. Como paloma en jaula de oro, arrullando mi felicidad. Un saludo cariñoso para el señor Raúl Ferrer Cubillas y su esposa, la señora Filiberta Fanero, y para sus hermosos hijos. ¡Qué linda familia! ¡Ay! Anda, vete negra, ya no te quiero más. Por más que te quiero, te haces de rogar. Anda, vete ingrata, ya no te quiero más. Por más que te quiero, te haces de rogar. ¡Ahora! ¡Baila, baila! Tobín Ferrer y su esposa, la señora Genoveva Palero. ¡Ale! ¡Con ganas, con ganas! ¡Ay! Así, así, con ganas, es la banda monumental, Virgen del Carmen de Marca, Agustín Ferrer Palero. Subiendo por Auquismamba me fuera, para llegar hasta Chancur con mi pasión. Subiendo por Auquismamba me fuera, para llegar hasta Chancur con mi pasión. Sentado junto a la cruz, mi vida, profundamente mirar a tu corazón, para no sufrir más tarde con gran dolor, por culpa de tus engaños, mi gran amor. Como quisiera saber lo que sientes, si me vas a hacer feliz o voy a sufrir por tu amor. Ay, ay, ay. Como un ramito de flores yo tengo, enamoradas marquinas para mi amor. Como un ramito de flores yo tengo, enamoradas marquinas para mi amor. Algunas son muy bonitas como Alelí, otras encantadoras como clavel. Algunas son muy bonitas como Lely, otras encantadoras como jazmín. Cuántos amores, cuántos cariños hay en mi corazón. Hermosa Marquina, solo tú eres la dueña de este corazón.
tradicionalismo de mis amigos de Easis Producciones. ¡Emer Asís! ¡Vamos!